Estimados, bienvenidos a la clase número 21 de la asignatura de Introducción a la Minería y Metalurgia. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer el cambio de unidad. Pasamos a la unidad número 3, que es la de las operaciones de la metalurgia extractiva. ¿De qué va esto? Tenemos que pensar en lo siguiente. Nosotros ya terminamos el proceso del complejo minero y hemos entregado nuestro producto. En este caso el producto dijimos que era una cantidad de toneladas en un momento determinado, con unas características físicas y químicas determinadas, como por ejemplo su granulometría o la ley del mineral. ¿Ya? Bien, eso es el resultado del proceso o de las operaciones de minería extractiva. Ahora pasamos a las de metalurgia extractiva. ¿Cómo funciona esto? A ver, pueden haber muchas clasificaciones. Yo voy a dar una que también es bastante más práctica. A mí me gusta separar, o sea, primero definir la metalurgia, que como que su objetivo es la extracción de una especie mineral o metálica a partir de la roca de la cual se alimenta el proceso metalúrgico. ¿Sí? Esa es la idea, lograr esa extracción. ¿Por qué digo una especie mineral o una especie metálica? Porque no siempre el producto de la metalurgia extractiva es un metal. ¿Ya? Puede ser un compuesto metálico, como es el caso del metal doré, donde son varios metales que van juntos, principalmente plata y oro. ¿Ya? En otros casos nos podemos encontrar con productos que son intermedios, como el caso de los ánodos, que no son totalmente puros, o el caso de los cátodos, que sí estamos hablando del metal en su máximo nivel de pureza posible. ¿Ya? Pero también generamos concentrados. Y los concentrados son concentrados de la especie mineral, en este caso son los sulfuros de cobre. ¿Ya? Esa pasta es una concentración de calcopiritas, de cobelinas, de calcosinas. Eso es un resultado. Pero también puede ser que generemos algún otro tipo de productos intermedios que se utilizan en la minería, que son estos precipitados de cobre, que son a base de producir una reacción entre la chatarra y una solución de lixiviación de cobre. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar en algún momento, solo para colocar eso en la mente, es decir, no es un único producto, son muchos productos que se pueden generar y a veces son un producto con un resultado metálico, que puede ser completamente puro o con algún nivel de pureza, o bien puede ser una pasta o un concentrado de algún mineral o una especie mineral en particular o de varias especies, pero que tienen la particularidad de ser minerales de el metal que nos interesa. ¿Ya? Ahora, respecto a eso, nosotros podríamos decir que los procesos metalúrgicos los podríamos dividir como en dos grandes procesos. ¿Sí? Vamos a hablar los procesos de preparación mecánica y los procesos físico-químicos. Está fallando el lápiz, ojalá que se vea bien. ¿A qué vamos a llamar los procesos de preparación mecánica? Vamos a denominar proceso de preparación mecánica cuando no existe ningún cambio químico en el mineral que estamos procesando. ¿Ya? Es decir, simplemente le hemos hecho alguna intervención de carácter física. Y básicamente siempre estamos pensando en la reducción de tamaño. Típicamente lo que obedece a esto son los procesos de chancado, ¿ya? Donde nosotros no estamos generando ningún tipo de modificación sobre la estructura del material que nos están entregando. A ver, ¿podrían haber otro tipo de procesos donde no se genere ese cambio? No. Realmente lo que más tenemos es chancado. Ahora, ¿en qué consiste el chancado? Se lo vamos a explicar con más detalle en las subsiguientes clases. Pero el chancado consiste en partir la roca hasta lograr un tamaño adecuado para alimentar a los siguientes procesos. ¿Ya?
¿En qué consiste? Podríamos decir de que esta preparación mecánica consiste en reducir el tamaño, en este caso del material alimentado por la mina, para alimentar otros procesos, como por ejemplo podría ser los procesos de molienda. ¿Ya? Ahora, pero también podría ser que se alimenta otro tipo de proceso, como por ejemplo los de lixiviación, pero en ese caso pasarían un proceso previo que sería el de aglomeración. Todo ese tipo de procesos yo los voy a explicar en clases, así que no hay problema, ¿ya? Pero es para que simplemente se dice, se reduce el tamaño para poder pasar a otro tipo de proceso, ¿sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante reducir el tamaño? Porque si es un proceso físico, ¿ya? Es porque necesitamos manejar un tamaño diferente para poder manipular esto. Me explico. A veces nosotros no podemos procesar las cosas porque son demasiado grandes para procesarlas, ¿ya? Quiero que lo piensen de la siguiente manera. Si nosotros tenemos una roca, ¿ya? Vamos a imaginarla como con cierta dimensionalidad, ¿ya? Esta roca, nosotros sabemos que si le hiciéramos un corte, vamos a pensar que le hacemos un corte de este estilo, nos vamos a encontrar dentro de esa roca con algunas características, ¿sí? Piensen, estas características especiales que tiene la roca, a nosotros nos interesa dejarlas al descubierto, exponerlas. Por lo tanto, el chancado no solamente reduce tamaño, sino que lo que busca es exponer esa, ¿cómo se llama? Exponer la especie mineral que nos interesa, dejarla expuesta a una segunda intervención, que puede ser otra operación de carácter física o bien puede ser una operación de carácter químico como podría ser la aglomeración. Eso es lo que tenemos que entender. Reducimos el tamaño porque lo necesitamos manejar, pero en el fondo es para exponer la especie mineral. ¿Ya? Ahora, cuando logramos entender eso, ¿sí? Logramos entender qué es lo que viene más adelante. Voy a explicar. En el caso de los procesos físico-químicos, vamos a partir haciendo una separación entre los procesos físicos. No le llamo de preparación mecánica, simplemente le vamos a llamar procesos físicos. ¿Cuáles? Habitualmente estamos hablando acá de la molienda y la flotación. ¿Sí? ¿Cuál es la gracia? ¿Por qué son procesos físicos? Porque si bien no cambian la composición química a partir de un ataque químico de la especie, cambian la composición química a partir de reducir la proporción de una de las especies minerales sobre otra. Me explico. El proceso, que lo vamos a revisar más adelante, el proceso de molienda lo que hace es pulverizar el mineral, pero con el objetivo de liberar la especie que nos interesa. Para esto quiero que se lo traten de imaginar de la siguiente forma, que tienen un pan de Pascua lleno de un pan de Pascua pobre, ¿ya? Que solamente tiene almendras. Entonces uno dice, lo que yo quiero es sacarle las almendras. Entonces, no sé si logran entenderlo. La única manera de que yo le saque las almendras va a ser que haga pedazos el pan. Y lo tengo que hacer lo suficientemente pedazo, ese pan de Pascua, para que reducirlo al tamaño para que yo pueda ver el almendra. Eso es lo que hace, por ejemplo, el proceso de molienda. Lo que hace es liberar la especie mineral. Y luego, en un proceso diferente, que es de concentración física, simplemente lo que se hace es apartar en la especie de interés. En ese caso, imagínense el escenario. Han hecho este ejercicio de, de goloseo que le estoy proponiendo, de hacer pedazo de este pan para sacarle la almendra, ¿ya? Entonces uno dice, pero yo cuando separo la almendra, no hice ningún cambio químico, no convertí la almendra en ninguna otra cosa.
Por lo tanto, ojalá que lo logren entender. Simplemente he hecho una concentración, he logrado hacer una extracción, pero sin ningún cambio químico. No hay ninguna disolución química, no hay ninguna reacción de carácter químico, simplemente han sido procesos físicos. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos nosotros de los procesos químicos, aquí se nos abre un abanico mucho más grande. Mucho más grande. ¿Por qué? Porque resulta que puede ser, miren lo que les voy a plantear, puede ser de que producto de los procesos físicos alimentemos a estos procesos químicos o producto de los procesos de preparación mecánica alimentemos a los procesos químicos. Voy a partir en orden y lo voy a explicar a partir de este proceso que está acá. Ese proceso de aglomeración, y le vamos a colocar acá, y curado, después voy a explicar el nombre en particular que tiene, ¿ya? Es un proceso donde el material que ha sido solamente chancado es pasado por por un tambor donde se le mezcla con agua y ácido. Y en ese proceso se producen unos glómeros, es decir, estamos hablando como unas bolitas, ¿ya? Donde juntan el material fino con el material grueso y lo uniforman generando una suerte como de pellets, ¿ya? Que se necesita para otro proceso. Pero en esa instancia, como se aglomera con agua y se le adhiere ácido sulfúrico, se comienza una reacción química y pasamos de este proceso de preparación mecánica directamente a un proceso de ataque químico. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de estos procesos químicos, puede ser que partamos por simplemente un ataque químico, como podría ser el curado. ¿Ya? Y lo que busca eso es, piensen en un material que tiene la forma de una roca, y como lo he atacado superficialmente con una solución ácida, esta solución empieza a penetrar por las porosidades de la roca hasta que empieza a disolver el material que nos interesa a nosotros. ¿Sí? Eso es lo que hace. Bastante similar a lo que puede pasar cuando, miren lo que les explico, es mal ejemplo, pero piensen en una taza en una bolsita de té. Es como lo mismo. No me está funcionando el ejemplo. Bueno, piensen en una bolsa de té donde ustedes pueden sacar el té cuando lo atacan con agua caliente, lo que producen es un ataque químico. No dice, no, es que no produce una reacción, claro, pero es que el calor es capaz de producir la dilución de los compuestos de té que están metidos en la hierba. Es decir, se puede producir esa dilución. Entonces eso es un ataque químico. ¿Ya? Ahora, por el otro lado, nosotros nos encontramos que no es lo único. Puede ser que también se produzca un proceso de una dilución mucho más agresiva. Vean, en la primera, si yo tengo un pellet, el primer contacto con el ácido y el agua hace que esto se empiece a disolver. Pero si uno lo mirara, lo vería más o menos seco. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de una dilución, es porque estamos generando ¿cómo se llama? Estamos trasladando este material o este glómero, lo estamos trasladando a dos tipos de situaciones. O lo llevamos a un ataque completo, por ejemplo en un estanque, donde vamos a tener algo que se está disolviendo, así como cuando alguien disuelve el azúcar, por ejemplo. O bien puede ser algo donde producimos un ataque expuesto, donde simplemente estamos regando. ¿Ya? Esto ahora no le van a encontrar sentido, pero cuando revisen este video más adelante van a decir, mira, lo explico ahí como con detalle. Esto es lo que hace la diferenciación entre esta dilución, nos podría resultar en una lixiviación en pilas o bien una lixiviación por agitación.
En una más bien se riega, así como quien riega un parque, y en otra lo que se produce es una dilución, así como quien prepara o disuelve la leche en polvo, ¿ya? O el azúcar. Bien, ahí tenemos como el típico ataque químico, donde derechamente lo que hacemos es lograr sacar, en este caso puede ser el oro, disolverlo con una solución de cianuro, o bien puede ser el cobre, disolviéndolo con una solución ácida. Si se tratara de otro tipo de metales, podría ser que estemos utilizando o soluciones básicas o soluciones ácidas. Va a depender del tipo de proceso, ¿ya? Pero aquí, como en Chile, lo que más utilizamos son esos dos. Ese es el ataque químico inicial, donde lo que buscamos es hacer una dilución. Pero por el otro lado, tenemos otro tipo de procesos que son bastante particulares, donde lo que hacemos es que a partir de estas diluciones buscamos hacer una concentración química. Y ese es el típico caso de los procesos de extracción por solvente y los procesos de carbón activado, que es de la minería del oro, ¿ya? Lo que hacemos es que en una dilución, supongamos que tenemos muy disuelto muchos compuestos, logramos hacer mediante reacciones químicas, logramos separar ahora la especie que más nos interesa de esas otras que no nos interesan. Sigue siendo un ataque, pero es decir, siguen siendo pero procesos químicos. Ahora, por el otro lado, nos encontramos con otro tipo de procesos que son posteriores a esto, que son los de electroobtención. Y aquí básicamente lo que se generan son metales puros, ¿sí? Pero a partir de este proceso de ataque químico directamente, ¿ya? Ahora, el típico proceso que se genera acá en Chile es para el cátodo de cobre. No tenemos otro tipo de proceso de electroquímicos que generen un material puro. Para el caso de oro no. Pero, en el caso, podríamos separar de estos que son netamente, vamos a llamarlos como químicos, y otros que vamos a llamar, no es buen nombre, termodinámico, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿eh? Es muy mala la comparación que estoy haciendo. Falta un nombre mejor, se lo puede separar de esa manera. Y ahí es donde tenemos nosotros procesos relacionados con la fusión, la conversión y la refinación a fuego. ¿Ya? ¿Qué es lo que es eso? Eso es, fíjense que hay una diferencia. ¿De dónde alimentamos esto? ¿Recuerdan que dijimos de dónde venía? Venía de los procesos de preparación mecánica. Es decir, teníamos chancado, aglomerado curado, pasábamos a la lixiviación, a una extracción por solvente y una electroobtención. Esa es la secuencia. Pero a veces, ya mejor dicho, la mayor parte del tiempo en Chile, los procesos pasan por la etapa de molienda y flotación y van a dar a estos procesos físico-químicos, que son los donde va a parar el concentrado, va a parar directamente a una fundición. Y ahí lo que se hace es lograr hacer la separación por fases del compuesto. Recuerden, el concentrado, ¿qué es lo que era? Dijimos el concentrado, es una pasta donde está concentrado la especie mineral que nos interesa. En este caso, si usáramos el caso del cobre, mayoritariamente es calcopirita, pero pensemos que es calcopirita. Y la calcopirita es un átomo grande de cobre con uno un poco más pequeño de fierro y dos átomos de azufre. En los procesos de fusión, conversión, lo que se genera es la separación. Logramos separar eso en elementos. Y luego nos dedicamos, en la medida que hacemos esto, nos dedicamos a lograr una separación física pero metálica. ¿Ya? Logramos eso. Y por eso es que hablamos de algunos procesos como la refinación a fuego, que los vamos a explicar en su debido momento. ¿Ya? Esto es a grandes rasgos las operaciones metalúrgicas. Por supuesto que hay muchas más. En la siguiente clase vamos a explicar con mucho más detalle las otras operaciones que vienen. Vamos a partir en la misma secuencia que le estoy presentando acá, pero le vamos a cambiar los nombres y los vamos a llamar como corresponde.
¿sí? Lo que yo quiero es que se concentren en lo siguiente. ¿Qué es lo que son las especies? ¿Qué es lo que son las operaciones metalúrgicas o de extracción metalúrgica? No es otra cosa que lograr la extracción, ¿ya?, de la especie mineral o la especie metálica a partir de la alimentación que nos generan las operaciones de la mina, ¿ya? Por eso es que nos vamos a encontrar que en la medida que nos alejamos de la mina, los procesos se vuelven cada vez mucho más complejos, ¿sí? Y automatizados. Otra de las cosas que vamos a conversar, y se lo dejo como inquietud, quiero que lo piensen un poco. ¿Cuánta gente trabaja en la mina y cuánta gente trabaja en la planta? Para poder colocar un tema que les resulte interesante, ¿sí? La ventaja está en la mina. Lo vamos a conversar en la sesión de Teams y no tengo nada más que agregar y nos vemos.